Hola, hoy os hablaré del multímetro, también llamado tester o polímetro, y os explicaré cómo funciona. He dividido el vídeo en capítulos, así podréis ir al minuto exacto si lo que necesitáis, por ejemplo, es saber cómo se mide la continuidad. Lo podéis hacer a través de la línea de tiempo o en la descripción del vídeo haciendo clic en el minuto concreto. La verdad es que el multímetro se ha convertido en una herramienta tan importante como podría ser una llave inglesa o un destornillador, porque me ha servido para diagnosticar problemas en todo tipo de aparatos y electrodomésticos. Con el multímetro podemos medir corriente continua, corriente alterna, resistencia, voltaje, amperaje, continuidad. Existen dos tipos principales de multímetros, los digitales como este y los analógicos. Y dentro de los digitales tenemos los de escala automática o autorrango y los de escala manual. Yo tengo uno digital de escala manual que cuenta con un selector con las diferentes mediciones y 3 terminales, aunque también los hay con 2 terminales. En el terminal COM o común conectamos la punta de prueba negra, que sería el polo negativo. Y en el terminal central conectamos la punta de prueba roja o polo positivo. Y como indica, puede medir voltajes, ohmios o resistencia y miliamperios. Y también nos indica que este terminal está protegido con un fusible por si nos pasamos de los 200 miliamperios. El tercer terminal se utiliza para lecturas superiores a los 200 miliamperios, en este multímetro en concreto, porque en otros puede ser de 500 miliamperios y con un máximo, como dice, de 10 amperios. Y cuidado, porque este terminal no está protegido con fusibles. Como veis, ya nos indica las posibilidades de conexión. El negro siempre en el terminal COM y el rojo en el central, ¿veis? La dirección COM central, o la otra posibilidad sería en el COM y el rojo a la izquierda. ¿Veis? Solamente hay estas dos posibilidades, pero vaya, el COM siempre es la punta negra. Dato importante a tener en cuenta: para hacer una medición primero ponemos el selector en la medida correcta y después colocamos las puntas en el objeto a medir, porque si ponemos un voltaje menor podremos dañar el multímetro dependiendo de lo que estemos midiendo, claro. Es decir, siempre hay que poner el selector en una medición lo más cercana posible a la del objeto a medir, pero por encima. Por ejemplo, si estamos midiendo el voltaje de una pila de 1,5 voltios, sería corriente continua, el voltaje más cercano al de la pila sería el de 2000 milivoltios, o lo que sea lo mismo, 2 voltios. Porque si lo ponemos en 200 milivoltios, que serían 0,2 voltios, al estar por debajo del voltaje de la pila nos indicaría un 1 en el multímetro, indicando que está fuera de rango. Pero, ¿y si no sabemos el voltaje de lo que vamos a medir? Pues ante la duda, lo mejor es ponerlo en el valor máximo y medimos. ¿Que no lee nada o lee un valor poco preciso? Bajamos al siguiente y así hasta que nos haga la lectura correcta. Y ahora veamos las mediciones que podemos hacer. Podemos medir tensión o voltaje en corriente continua o corriente alterna. La V con una rayita y unos puntitos es para corriente continua, o también llamada DC por las iniciales. Y la V con una especie de onda es para corriente alterna o AC. ¿Y qué se puede medir con corriente continua? Pues pilas, baterías de cualquier dispositivo electrónico, el cargador del móvil, la batería de coche. El voltaje que podemos medir en corriente continua sería, como veis, 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 500 voltios. Y el voltaje que podemos medir en corriente alterna sería 500 voltios o 200 voltios. ¿Y qué se puede medir con corriente alterna? Pues la instalación eléctrica de nuestra casa y aquellos electrodomésticos que por su alto consumo de energía necesiten trabajar con corriente alterna. Pasamos al siguiente, que sería la continuidad. Con esta opción podemos medir la continuidad, que es de hecho lo que más utilizo. Si juntamos las puntas, voy a conectar las puntas. Si juntamos las puntas, veis que pita.
indicando que tiene continuidad. Otros modelos no pitan, pero igualmente, si tiene continuidad, os lo marcará en la pantalla con un valor. ¿Veis? Este pita y lo marca también con un valor. Luego, cuando hagamos pruebas, explicaré qué es la continuidad y por qué es tan útil. En esta opción también podemos comprobar si un diodo funciona. Si ponemos las puntas en los terminales del diodo, este se encenderá indicando que funciona. Luego también haremos pruebas. Luego, la siguiente función, como veis, es la función de salida de onda cuadrada. La verdad es que esta función nunca la he utilizado y no tengo ni idea de para qué sirve. Sé que se utiliza también junto con un osciloscopio, pero nada más. Y a partir de aquí medimos la intensidad de corriente, es decir, lo que consume el aparato que estemos midiendo y que se mide en amperios. Y como veis, solo mide en este caso corriente continua, amperios en corriente continua. Hay otros multímetros que miden también en corriente alterna, pero este no. Y aquí es donde entra en acción el tercer terminal, porque para lecturas superiores a los 200 miliamperios utilizaremos el de 10 amperios máximo. Es decir, de 200 miliamperios a 2000 microamperios utilizaremos el terminal central. Y si utilizamos el de 10 amperios, pues entonces el terminal de la izquierda. Y la última sección, a partir de aquí, esta última sección es para medir resistencia, es decir, la oposición de un conductor a que pase corriente por él, y se mide, como veis, en ohmios. Es un tema muy de electrónica y que lo habré utilizado alguna vez. Y ahora vamos a ver ejemplos prácticos. Colocaré las puntas ya en su sitio y vamos a empezar midiendo corriente continua. Como veis, hemos dicho la V con la rayita y los puntitos. Con la corriente continua podemos medir, como hemos dicho, el voltaje de pilas, baterías de cualquier dispositivo electrónico, el cargador del móvil o del portátil o laptop, la batería del coche. Vamos a medir una pila de 1,5 voltios, las típicas que tenemos por casa, de 1,5 voltios. Y aquí entra lo que os comentaba antes. Si no sabemos el voltaje de la pila, pues empezamos por la medida más alta de 500 voltios. A ver, una pila de 500 voltios es un poco difícil, pero para que veáis un poco cómo funciona. Vamos a ponerlo en 500 voltios y tomamos la medida. ¿Veis? El polo positivo hemos dicho que es el rojo, pues en el polo positivo de la pila. Y el negro, el negativo, en el polo negativo de la pila. ¿Veis? Marca 1 voltio. O sea, una lectura pobre, porque hemos dicho que es de 1,5 voltios. Si bajamos a 200 voltios, ya nos da un decimal de precisión. Sigue dando 1 voltio. Si bajamos a 20 voltios, nos dará 2 decimales de precisión. ¿Veis? 1,01 voltio. Y si bajamos a 2000 milivoltios, es decir, 2 voltios, que sería la medida más cercana por encima del 1,5 voltios, nos da todavía más precisión. ¿Veis? Serían 1008 milivoltios. Si invertimos los polos, las puntas, veréis que igualmente toma la medición, pero con un símbolo negativo delante, es decir, que hemos invertido los polos. Y si bajamos el voltaje del multímetro a los 200 milivoltios, que sería 0,2 voltios, y por tanto por debajo del voltaje de la pila, nos mostrará un 1, indicando que está fuera de rango, entonces debemos subir un nivel. Vale, pues ahora pasamos a medir una fuente de alimentación, me parece que es de un router, pero bueno, es un adaptador de corriente alterna a corriente continua, es decir, entra corriente alterna en el enchufe lógicamente y sale corriente continua ya hacia el aparato que vaya a alimentar. Como veis ya nos lo indica, no se verá porque se ve muy pequeñito, pero en la electricidad entra, entra entre 100 y 240 voltios en corriente alterna a entre 50 y 60 hercios.
y sale output a 12 voltios de corriente continua. Pues vamos a medir esto. Vale, hemos conectado a la corriente la fuente de alimentación, el adaptador, y ahora aquí tenemos la conexión. Pues conectamos, a ver, esto hemos dicho que es 12 voltios, salida 12 voltios, exacto, pues entonces pondremos el multímetro lo más cercano a los 12 voltios por encima, serían lógicamente los 20 voltios. Lo ponemos en 20 voltios, en corriente continua. Parece que era el rojo aquí, vale. Y más o menos, como veis, 12,12 voltios aproximadamente. Bien, y ahora vamos a medir voltaje en corriente alterna. Con la corriente alterna podemos medir el voltaje de la instalación eléctrica de casa. Y cuidado, porque aquí ya nos estamos moviendo en unas magnitudes que pueden ser peligrosas y nos producen una descarga. De hecho, el multímetro solo admite dos mediciones, 200 voltios y 500 voltios en corriente alterna. Si lo ponemos en 500 voltios, veis que aparece un rayo aquí a la izquierda indicando que estamos midiendo una tensión eléctrica de alto voltaje. ¿Y qué podemos medir? Pues, por ejemplo, si a un enchufe llega corriente o si dos cables llevan corriente. En mi país la corriente de casa llega a unos 220 voltios, por lo que el selector lo tendremos que poner en 500 voltios. Y bueno, aquí tengo un enchufe típico de los de casa. Lo encendemos y vamos a medir las puntas. Yo tampoco no recomiendo mucho esto, o si tenéis guantes de estos de aislantes, mejor será que os los pongáis, ¿no?, para estas cosas. Pero bueno, yo no los encuentro, o sea que los he estado buscando pero no los encuentro, pues probamos a ver qué tal. Ponemos las puntas. ¿Veis? Indica 236-237 voltios aproximadamente. Aquí da igual, que invertamos, si invertimos las puntas, la medición nos la va a dar igual. Da igual, en este caso da igual la posición en que pongamos las puntas, porque en realidad se podría decir que en corriente alterna no hay polo positivo y negativo, porque en realidad está continuamente cambiando de fase a razón de 500 hercios o 500 veces por segundo. Bien, ahora vamos a medir continuidad. Las pruebas de continuidad sirven para localizar averías. Debe hacerse siempre sin voltaje, así que antes nos aseguramos de desenchufar el aparato de la corriente, y en caso de que queramos medir la continuidad de un condensador o capacitor, hay que asegurarse de que esté descargado porque acumulan carga eléctrica. ¿Y qué es la continuidad? Pues para que la corriente circule por un circuito, este debe tener continuidad, es decir, no debe haber nada que interrumpa el paso de la electricidad por dicho circuito. Por ejemplo, cuando encendemos la luz de casa, se enciende porque hemos accionado el interruptor que cierra el circuito para que pase la corriente. Pues este principio es aplicable para los componentes de cualquier electrodoméstico. Todos deben tener continuidad para que pase la corriente. Si no hay continuidad en uno de ellos, es posible que ya no funcione correctamente ese aparato. Pues vamos a poner el selector en la opción de continuidad, que nos aparece aquí el 1, como hemos dicho antes, y vamos a medir varios componentes. Para empezar, mediremos un fusible, que es precisamente el fusible de recambio del tester o multímetro. Cogemos las puntas. ¿Funciona? Sí. ¿Veis? Este fusible funciona. Está bien. Podemos también, por ejemplo, mirar si una bombilla funciona o no funciona. Claro, en bombillas grandes es muy fácil comprobar si el filamento está roto. Está claro que no funcionan, que se han fundido, ¿no? Pero en bombillas así tan pequeñas, pues quizás es difícil ver el filamento, si está roto, si está partido o no. Pues lo probamos la continuidad, si tiene continuidad. ¿Veis? Esta bombillita pues funciona. Otra bombilla halógena. También aquí es difícil ver si está fundida o no. Pues la ponemos en los terminales. Funciona.
Os decía que antes que la continuidad es muy práctica porque podemos comprobar si hay defectos o no, por ejemplo también en cables. Por ejemplo, vamos a medir este cable. Como veis aquí es un cable típico de conexión de altavoces, ¿no? Del equipo de música, y vamos a ver si hay continuidad en sus cables, tanto en el canal positivo como en el negativo. Pues ponemos la punta en el terminal, en el final del cable, y la otra punta, y veis que funciona, tiene continuidad. Hacemos lo mismo con el otro cable y funciona, está claro. Este cable está bien, vaya, se puede utilizar. Otro cable, en este caso un cable de audio de conexión jack a canal izquierdo, canal derecho de audio, o conexión RCA. Pues vamos a ver. Lo ponemos aquí, a ver que se vea bien. Vale. Vamos a probar primero si funciona el tierra, que el tierra es la parte de aquí arriba, y aquí sería en la parte metálica, el capuchón metálico que tiene exterior. ¿Ves? Funciona el tierra. Bien, perfecto. El tierra funciona. Pasamos al siguiente. ¿Veis? Esta separación de aquí, del medio, este me parece que es del, si no recuerdo mal, del canal derecho. El canal de audio derecho. ¿Veis? En el blanco no, porque será el izquierdo. ¿Veis? El canal rojo es el canal derecho. Funciona. Vale. Y ahora probamos, lo voy a poner así al revés, que si no, en el canal izquierdo, que es el de abajo del todo de la conexión jack, que será entonces este de aquí. Perfecto. Pues otro más. Vale. Y ahora vamos a hacer una prueba de lo contrario a la continuidad. No sé si llamarlo discontinuidad o no continuidad. Como vemos, aquí tenemos un cable que, en principio, como veis, lo ponemos en continuidad y tiene continuidad. ¿Vale? Eso significa que el cable funciona, que lo podremos utilizar porque no hay ningún corte en él y que no deje pasar la corriente. Pero vamos a probar ahora. Lo voy a enganchar aquí. ¿Y qué pasaría si lo cortamos? Que deja de tener continuidad, por tanto este cable ya no lo podríamos utilizar. Pues esto mismo imaginároslo en una bombilla. El filamento de la bombilla, que está cortado, está partido, por tanto esa bombilla ya no funciona porque está fundida, pues eso sería lo contrario a la continuidad, ya no lo podríamos utilizar. Y por último, lo que os comentaba antes, que dentro de esta opción de la continuidad también se pueden medir diodos o LEDs, ¿no? Si funcionan o no funcionan. ¿Veis? Esto es un LED o diodo y vamos a hacer la prueba. Claro, el multímetro lo que hace es darle una pequeña carga de electricidad, o hacer que pase una pequeña carga de electricidad entre una punta y la otra, y entonces si se ilumina el diodo es que funciona. A ver si lo hago bien. ¿Veis? Sí, se enciende. No sé si se ve. ¿Veis? Sí. Mira, vamos a hacer una cosa para que se vea bien. Voy a apagarlo y voy a apagar la lámpara. ¿Veis? Se enciende. Vale, perfecto. Ahora vamos a medir la intensidad de corriente, es decir, los amperios que consume un aparato. En este caso vamos a utilizar una batería. Esta es la batería de un taladro eléctrico. Lo que no he sabido ver en esta batería es los amperios a los que trabaja, pero bueno, vamos a hacer, claro, tenemos que hacer un circuito un poco, porque para medir amperios no es lo mismo que medir los voltios, ¿no? El voltaje cogemos y conectamos directamente el multímetro en el aparato, en el objeto que queramos medir, y ya está, ¿no? Pero para medir amperios no podemos hacerlo en un circuito cerrado, o sea, tenemos que abrir el circuito e intercalar las puntas del multímetro en dicho circuito para que nos mida la intensidad de corriente o amperios. Bueno, ya tenemos hecho el montaje del circuito. Como veis, hemos
extraído la batería del taladro y simplemente hemos conectado un cable del polo positivo de la batería al polo positivo del taladro y otro que es del polo negativo del taladro al polo negativo de la batería. Y aquí es donde intercalaremos el multímetro. Como veis, ya he conectado aquí, ¿ves? Sale del negativo, he conectado una punta del multímetro y en la otra pues la conectamos al negativo, a ver si se aguanta, al negativo de la batería. Y bueno, vamos a accionar el interruptor del taladro y a ver cuánto mide. Vale, 2,27, 2,20 más o menos. Pues serían, este es el consumo o la intensidad de corriente, el consumo en amperaje del taladro. Sería de 2,27, 2,20 aproximadamente. Un detalle que se me olvidaba y es que como no sabía el amperaje al que trabaja el taladro, pues lo que he hecho ha sido poner el multímetro, la punta roja positiva, en 10 amperios máximo, y así pues si no hubiese sido correcto pues vamos bajando. Pues ahora vamos a medir resistencia. La resistencia debe medirse siempre con la fuente de alimentación desconectada porque podríamos dañar el multímetro o quemar el fusible. Como vamos a medir una resistencia sin usar, pues no va a haber problema de corriente. Es esta pequeña resistencia, como veis tiene 4 bandas de color, pero también las hay de 3 bandas, de 5 y de 6. Hacemos un pequeño paréntesis. Las magnitudes de las resistencias se miden por medio de unas bandas de color. Hay un estándar que define el valor de cada color. Si queréis profundizar en YouTube hay muchos tutoriales sobre este tema. En este caso tiene, como decíamos, 2 bandas rojas a la izquierda. Al rojo le corresponde el 2. Y la tercera banda es el multiplicador, que al ser de color marrón, pues sería por 10. O sea que esta resistencia es de 220 ohmios. La cuarta banda, la de la derecha, corresponde al margen de tolerancia. Para medir una resistencia da igual que pongamos los polos de una manera u otra. Ponemos el multímetro en el rango, en este caso, de los 200 ohmios. Y medimos. ¿Veis? Nos sale un 1 de error porque estamos por debajo de su rango. Probamos con el siguiente, que es el de 2000 ohmios. Y vemos a ver qué medida toma. ¿Veis? 217 ohmios. Como la cuarta banda es de color dorada, indica que tiene una tolerancia de más o menos un 5%, es decir, que se puede mover entre los 209 ohmios, la parte baja, y los 231 ohmios. Como hemos medido 217 ohmios, pues estaría dentro de este rango de tolerancia. Y repetimos, siempre al medir hay que poner el selector en el valor más cercano al de la resistencia, pero por encima de esta. Como 200 ohmios se quedaba por debajo nos daba error, pero como 2000 ohmios es el más cercano por encima, nos da la medida correcta. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo.